Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy ayer lo que vieron fueron cálculo de pH de ácido y bases fuertes. Hoy lo que Sí. vamos a ver son cálculos de pH de ácidos y bases débiles, de sales que están compuestas por esos ácidos y bases débiles o sales neutras, y pH de buffer. Es un poquito extensa la clase de hoy, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve y concisa posible. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre un ácido o una base fuerte y un ácido o una base débil? O sea, ¿qué diferencia hay entre compuestos fuertes y débiles? ¿Alguno sabe? La acacia, ¿Qué tiene la ácida? que tendía infinito o algo así. Independientemente de que un compuesto sea ácido o base, cuando es fuerte, su constante tiende a infinito. ¿Sí? Cuando los compuestos son débiles, bien, cuando son débiles, la constante tiene un valor finito. ¿Sí? Finito. ¿Cómo me doy cuenta si un compuesto es un ácido o una base débil? ¿Sí? Si es un ácido tiene una Ka, si es una base tiene una Kb. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que un compuesto es fuerte o débil? Mirando su valor de constante. ¿Cómo hago para saber su valor de constante? Bueno, ahí les voy a mostrar, pero esto ya lo deben haber visto en el apéndice de la Facu. Ahí les voy a dejar de compartir. Voy a abrir lo del apéndice. Bien. Y ahora les vuelvo a compartir. Eh, Ventana, apéndice. Ahí ven el apéndice de la Facu. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, ¿cómo hago para saber si un compuesto es fuerte o débil? Sí, profesor. Acuérdense, fuerte quiere decir que se disocia totalmente, ¿sí? Como el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, ¿sí? Y los débiles tienen un valor finito de constante. ¿Qué quiere decir que tiene un valor finito de constante? Es que no se disocian completamente. Ya vamos a ver el caso del ácido acético, por ejemplo, que se disocian iones hidronios y acetato, pero no se disocia completamente, sino que una porción de ese ácido acético queda como tal, como ácido acético, ¿sí? Porque tiene un valor finito de constante, ¿bien? Acuérdense que valores de constante más grandes, la reacción tendría a completarse más. Por eso los que tienden a infinito se disocian completamente y los que tienen un valor finito no se disocian completamente, ¿bien? Entonces, vean por ejemplo acá, están viendo todos el apéndice 6. Sí. Esas son por ejemplo, Sí, estas son las constantes, las KPS de producto de Sí, subunidad que profe. les va a servir para ver si un electrolito es poco soluble o no. Eso lo vamos a ver en la unidad que viene. Después abajo acá fíjense, dice tabla de constantes de disociación de soluciones ácidas o de algunos ácidos. Esto quiere decir que son las Ka, ¿sí? Estas son las Ka de algunos ácidos. Fíjense entonces, por ejemplo, el ácido acético, como tiene un valor finito de 2 por 10 a la menos 5. Y fíjense, el ácido bromhídrico es un ácido fuerte que tiene una constante ácida que tiende a infinito, ¿sí? Ahora, algo importante que ustedes tienen que saber es que ahí les dice que la constante del ácido acético, ¿sí? Por ejemplo, acá las que les voy a seleccionar, la constante del ácido acético es 2 por 10 a la menos 5. No la del acetato ni de otra especie, sino la del ácido acético. Es decir, esa constante corresponde a la reacción ácido acético más agua que da ionacetato e hidrógenos, ¿sí? Entonces, y como son ácidos, tienen constantes ácidas, ¿sí? A su vez, como hay ácidos, también hay ácidos débiles, también hay bases débiles. ¿Qué diferencia hay entre un ácido y una base, básicamente? el ¿Cómo? pH. El pH El pH. ¿por qué? El ácido va a ser menores que 7 y los básicos va Mayor a que ser menores 7, que sí. ¿Y 7. por qué? Porque básico.
Porque los Porque no se va a ácidos, disociar. porque los ácidos que liberan cuando se disocian, Los ácidos, sí, ¿liberan qué? Protones o iones hidróneos. Acá lo vamos a tomar como ¿sí? Y las Hidróneos. hidróneos. Y las Hidróneos. bases cuando se disocian, ¿qué liberan? Oxidrilos. oxidrilos. Esa es la Oxidrilos. principal diferencia y eso repercute después en el pH, en que las bases tengan pH mayor a 7 y los ácidos menor a 7, ¿sí? Entonces fíjense acá, por ejemplo, así como le mostré la de los ácidos, hay bases que son fuertes y débiles. Fíjense, la del amoníaco, el amoníaco ahí que les estoy seleccionando, ¿es una base fuerte o débil? Sí, sí. Débil. Entonces, ¿qué quiere decir esa tablita? Que la constante básica, perdón, de la reacción del amoníaco más agua que da ion amonio más oxidrilos, ¿sí? Es de 5, de 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? Ahora, el hidróxido de potasio, ¿es una base fuerte o débil? Por Fuerte. Fíjense, yo quiero buscarla, veo acá, mira, hidróxido de bario, hidróxido de potasio, Kb igual infinito. Listo, es fuerte. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve el cálculo del pH o pOH, ¿sí? De ácidos y bases débiles. Sepan que cuando ustedes trabajan con una base, la base al liberar oxidrilo, lo que yo calculo primero es el pOH y después el pH, porque al calcular en las bases lo que calculo es la concentración de oxidrilo. Caso contrario en los ácidos, que primero calculo el pH y después puedo calcular el pOH, porque lo que calculo en los ácidos es la concentración de hidronios y posteriormente el pH. ¿Bien? Entonces, vamos a la presentación directamente. Profe, antes de que prosiga, Sí. ¿por qué tiene el hidróxido de bario tiene 2 Porque Kb? tiene dos oxidrilos. Ah, bien. O se puede usar una o la otra. Eh, nosotros usamos Constante. como la primera es infinito, nosotros tomamos esa Sí. únicamente. Ah, bien. 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 Entonces, fíjense ahora cómo vamos a ver el ejercicio 3.A, bien, de la guía de clase que tienen ustedes ahí, que dice que necesitamos calcular el pH y el pOH de una solución de ácido acético 0,09 molar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Primero, siempre escribo la reacción del ácido acético en agua. Después, además de la reacción química del ácido acético, ¿qué otro equilibrio hay? La autoionización del La agua. autoionización del agua. Siempre la tengo que escribir. ¿A qué es igual la constante de autoionización del agua? a 1 por 10 a la menos 14. Bien. 1. No, vamos a poner acá. Y la K-Water, solo el valor de K-Water, y esto lo pueden explicitar solo cuando la necesiten usar, ¿sí? Pero con que pongan que el equilibrio del agua está presente con la reacción, está bien. ¿Sí? Ahora, una vez que escribí la reacción del ácido, o puede ser la base, ¿sí? Débil, bien, yo como me doy cuenta que el ácido acético es un ácido débil, bueno, hago lo que hice recién. Si no me acuerdo si es un fuerte o débil, voy al apéndice y me fijo si tiene un valor finito de constante o no. En este caso, si voy al apéndice y me fijo, me va a decir Ka del ácido acético igual a 2 por 10 a la menos 5. Bien, entonces yo ya sé el valor de la constante y también puedo plantear la constante ácida de la expresión matemática de la constante ácida del ácido acético, que es esta, ¿sí? Bien. Bueno, antes de seguir, y para no mezclar los tantos, este 1 por 10 a la menos 14, no sé si esto lo vieron ayer, es igual a la constante ácida de un compuesto por la constante básica. No sé si lo han visto ayer. ¿Sí? ¿Lo vieron? Esto que le estoy escribiendo acá. No, no. Bueno,
Ah, no. No, no. No, no, así no. Así como vieron que la K-Water es igual a la concentración de hidronios por la concentración de oxidrilos y que eso es 1 por 10 a la menos 14 y que resulta que la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 es 1 por 10 a la menos 7 y de ahí sale que el pH del agua pura es 7, ¿sí? Otra igualdad que ustedes pueden plantear es que la constante ácida de un ácido por la constante básica de la reacción inversa es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Esa es otra relación que ustedes pueden plantear, ¿sí? ¿Bien? Sí, sí, sí. En este caso, bien, esto pensé que lo habían visto ayer, la constante, la K ácida del ácido acético, bien, es 2 por 10 a la menos 5, y la reacción inversa de la reacción del ácido acético es el acetato más agua, ¿sí? ¿Qué les va a dar el acetato más agua? Ácido acético más, ¿qué? Oxidrilos, ¿sí? ¿Bien? Sí, ¿Bien? sí. Entonces, fíjense, la primera es la constante ácida del ácido acético, que es la que figura en tabla, y si yo quiero conocer la constante básica del acetato, me fijo y voy al apéndice y no la voy a encontrar, ¿sí? No la voy a encontrar porque la tabla muestra las reacciones principales, no las inversas, ¿sí? O mejor dicho, de la base conjugada, ¿sí? Esto sería el ácido y esta sería su base conjugada. En este caso, le falta conjugarse, pero después lo van a ver como base conjugada, ¿sí? Entonces, en la tabla, lo que ustedes van a ver van a ser las reacciones principales, o sea, los ácidos, las bases, y su base conjugada o ácido conjugado no lo van a tener, ¿bien? Por ejemplo, en el ácido acético ustedes tienen la constante ácida del ácido acético, pero la K básica, ¿sí? Fíjense que esto es una base débil, la K básica del ácido acético no la van a tener. Pasa lo mismo con el amoníaco. El amoníaco, como dijeron recién, es una base débil que da a ion amonio. El ion amonio, si reacciona con agua, es un ácido débil, ¿sí? Es el ácido conjugado del amoníaco, y esa constante ácida del ion amonio tampoco la tienen en la tabla, sino que la tienen que calcular ustedes. Entonces, ¿cómo hago para calcular esas constantes que no están en la tabla? Y a partir de esta equivalencia, ¿sí? Ustedes lo que van a tener, ustedes lo que tienen que saber es que 1 por 10 a la menos 14 es igual a Ka por Kb, ¿sí? Entonces, ustedes van a saber, o saben de memoria, el 1 por 10 a la menos 14, y van a saber de tabla alguna de las otras dos constantes, ¿sí? Entonces, despejando la constante que le hace falta, calculan ese valor de constante. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? No se preocupen, me voy adelantando un poquito, ¿bien? Bien, bueno, sigamos con el ejercicio puntual. Ahí entonces cuando yo tengo que calcular el pH de un ácido, primero me fijo si es fuerte o débil. Yo sé que es débil porque fue el apéndice, me fijé que es débil, tiene un valor, ¿sí? Esa constante que es de 2 por 10 a la menos 5, planteo la reacción de la constante y ahora tengo que proceder a hacer el cálculo del pH. Entonces yo puedo armar una tablita, ¿sí? Que es esta que está acá, donde pueden ver que inicialmente yo tengo de ácido acético una concentración de 0,09 molar, que es lo que me dice el ejercicio, ¿sí? Inicialmente, cuando yo prepare esa solución de acetato y iones hidronio, no voy a tener nada, ¿bien? Entonces, si yo inicialmente no tengo nada de productos, vimos que por principio de Le Chatelier, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia el producto. Hacia el producto. Eso me va a servir para yo saber qué signo tengo que asignarle a las X. Bien, entonces, cuando el ácido acético trate de llegar a la situación de equilibrio, lo que va a hacer es va a perder algo de ácido acético que se va a transformar en acetato y iones hidronio,
¿sí? Entonces, al ácido acético le pongo menos X porque voy a perder algo, no sé cuánto, y al ácido acético y al acetato y a los hidronios le pongo más X porque es lo que voy a formar. ¿Bien? Entonces, en el equilibrio, cuando llegue al equilibrio, lo que voy a tener es que la concentración de ácido acético es 0,09 menos X, la concentración de acetato es X y la concentración de iones hidronio es X. ¿Sí? ¿X a quién representa? Díganme ustedes. ¿Cómo, profe? X, ¿sí? La variable X. ¿A quién representa? La concentración que se van a formar ¿La concentración de quién? los iones acetato y iones hidronio. Y anhidro. El equilibrio. Entonces, si yo averiguo cuánto vale X, como les pongo acá, si yo averiguo cuánto vale X, indirectamente, esta flechita va al revés, lo que puedo averiguar después, una vez que averigüe cuánto vale X, es el pH, ¿sí? En los casos de las bases, X va a ser la concentración de oxidrilo. Entonces lo que voy a averiguar va a ser el pH. ¿Estamos? Pero el planteo es el mismo. Solo que tengo que cambiar hidronios por oxidrilo. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Alguna duda hasta acá? Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, el planteo que hay que hacer es prácticamente el mismo que en equilibrio químico. Estamos viendo equilibrio químico, por eso yo me adelanté las otras veces y les dije que de acá en más, de la unidad 7 en adelante, vamos a ver siempre lo mismo, pero con distintas aplicaciones. ¿Sí? En este caso, estamos viendo equilibrio químico para calcular el pH de un ácido débil. Pero los conceptos generales de la unidad 7 no cambian. ¿Sí? ¿Eso era, Mauro? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Por ahí escríbanme, háblenme por micrófono, porque si presento no puedo ver los chats. Ya vamos a ver, Candelaria, cómo se calcula el pH. Todavía no llegué a calcular el pH, ¿eh? No te preocupes. El pH se calcula calculando o haciendo el menos logaritmo de la concentración de hidronios. ¿Bien? En un ácido o una base fuerte, yo lo puedo calcular simplemente haciendo el menos logaritmo de la concentración del ácido o la base fuerte, ¿sí? Si está por encima de 1 por 10 a la menos 7, esa concentración. Si no, ya tendré que considerar la autoprotólisis del agua. ¿Por qué puedo hacer directamente esa comparación? Porque el ácido se disocia totalmente, o la base, que sea fuerte. Entonces yo directamente, conociendo la concentración del ácido o base fuerte, puedo calcular el pH de manera directa. Pero acá, en estos compuestos débiles, como no se disocian completamente porque tienen un valor finito de constante, lo que tengo que establecer es cuánto es, o calcular primero cuál es la concentración de hidrógeno y posteriormente calcular el pH, ¿sí? ¿Bien? Hablando de un ácido. Si es una base, es lo mismo, pero lo que calculo es la concentración de oxidrilos y después, posteriormente, el pOH. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear la ecuación, el equilibrio del agua, plantear la constante, ver sacar el valor de la tabla, ¿sí? Esta tablita, por supuesto, no es obligatorio que la hagan, a mí me ayuda mucho, ¿sí? Entonces yo hago la tablita esa, entonces lo que hago es básicamente averiguar X. Con esta tablita lo que hice es, bueno, identifico que X corresponde a la concentración de iones hidronios en el equilibrio y la concentración de acetato también va a valer X y que la concentración de ácido acético es 0,09, que es la concentración inicial, menos X porque perdió algo de ácido acético para llegar al equilibrio. Entonces, acuérdense que cuando yo estoy en el equilibrio, recién puedo aplicar las constantes, porque las constantes son para reacciones que están en el equilibrio, ¿sí? Entonces yo tengo que expresar ahora las X en la constante ácida, ¿sí? Entonces, si se fijan, arriba, en el numerador, la concentración de hidronios, ¿a qué es igual? Díganme ustedes.